El encuentro. Naomi Brooks, una agente de la CIA muy experimentada, navegaba por las bulliciosas calles de Chicago. Estaba regresando de una misión encubierta que había ido bien. Su mente ya estaba concentrada en el informe que la esperaba en la sede. El peso de su papel en la seguridad nacional a menudo la oprimía, pero hoy se permitió un momento de orgullo. Una vez más, había demostrado su mérito en una situación de alto riesgo. El sol de la tarde caía implacablemente haciendo que las calles brillaran con calor. Los autos tocaban la bocina con impaciencia y los peatones pasaban apresurados sin darse cuenta de la línea invisible. Naomi caminaba entre la normalidad y la vida secreta de un agente de la CIA. Mientras sus pensamientos vagaban, un destello repentino de luces rojas y azules en su espejo retrovisor la devolvió al presente. Naomi miró su velocímetro. No iba a exceso de velocidad. No se había perdido una señal. ¿Por qué la estaban deteniendo? Su instinto le dijo que algo andaba mal, pero maniobró con calma su auto a un lado de la carretera. Manteniendo sus movimientos deliberados en el espejo retrovisor, vio una patrulla de policía detenerse detrás de ella. El oficial, alto e imponente, salió del auto. El vehículo con un aire de autoridad que parecía flotar en el aire, su postura era rígida, su rostro inexpresivo, pero Naomi sintió una hostilidad silenciosa. El oficial se acercó a su auto con la mano apoyada demasiado cómodamente en su pistola enfundada. Naomi había estado en situaciones de alta presión antes, pero algo en este encuentro la puso nerviosa. La tensión era palpable, y no del tipo que encontraba en su trabajo de campo habitual. Esta era una licencia y registro personal. El oficial ladró su tono carente de civilidad o respeto. No se presentó, ni siquiera la miró a la cara mientras escaneaba el interior de su auto. Su nombre: Tr. Oficial Crowley. El entrenamiento de la CIA de Naomi entró en acción. Calma bajo presión. Ella tomó sus credenciales y se las entregó. Soy un agente federal, Naomi, dijo su voz firme y estable, ofreciendo su placa de la CIA junto con su licencia. Crowley apenas la miró, un destello de desdén cruzando su rostro antes de repetir su demanda de su licencia y registro. Ignorando sus credenciales por completo, la placa no significaba nada para él, solo el color de su piel. Naomi sintió una oleada de ira, pero la contuvo bajo control. Esta no era la primera vez que se encontraba con alguien tratando de socavarla, porque era una mujer negra en una posición de poder, pero no iba a dejar que esto se intensificara. Le entregó los documentos y observó cómo Crowley los revisaba con el mismo aire condescendiente. Salió del vehículo. Crowley ordenó. El corazón de Naomi se aceleró. Sabía que este no era un procedimiento estándar, no había razón para que la trataran así, pero resistirse solo empeoraría las cosas. Con una respiración profunda, obedeció. Salió del auto bajo el sol abrasador. Se paró erguida manteniendo sus manos visibles, sabiendo que cualquier movimiento repentino podría ser mal interpretado o peor, torcido deliberadamente. Crowley se acercó invadiendo su espacio personal. Su presencia abrumaba. Manos en el capó. Ordenó bruscamente. Naomi dudó por un momento. Lo absurdo de la situación. Golpeándola fuerte, esto no se trataba de hacer cumplir la ley, esto se trataba de poder. Crowley estaba haciendo un punto tratando de humillarla, pero no podía dejar que rompiera su compostura. Lentamente, colocó sus manos en el capó de su auto, sintiendo el calor del metal quemándole las palmas. Mientras Crowley la cacheaba bruscamente, podía sentir las miradas de los transeúntes sobre ella, algunos sacando sus teléfonos para grabar la escena. La humillación de todo eso la quemaba por dentro. Pero Naomi mantuvo la cabeza en alto. Había sobrevivido a cosas mucho peores. Este hombre no se iba a meter bajo su piel. ¿Crees que estás por encima de la ley porque tienes una placa? Crowley se burló. Su voz era lo suficientemente baja para que solo ella pudiera escuchar. La mandíbula de Naomi se apretó. El insulto fue más profundo de lo que esperaba. Le retorció el brazo detrás de la espalda y le puso las esposas. El frío metal le mordió las muñecas. Esto no era solo una parada de rutina, era un acto de degradación. Crowley la empujó hacia su patrulla. Su agarre era demasiado fuerte, su actitud demasiado presumida. Tal vez, uno podía sentir el peso de la injusticia en la boca del estómago, pero no iba a darle la satisfacción de verla derrumbarse. Había trabajado toda su vida para superarlo. Este tipo de tratamiento para probarse a sí misma en un mundo que constantemente intentaba derribarla. Mientras estaba sentada en la parte trasera del coche patrulla, con las muñecas doloridas por las esposas, la mente de Naomi corría. Esto no había terminado ni por asomo. Iba a asegurarse de que las acciones de Crowley no pasaran desapercibidas, y cuando la verdad saliera a la luz, las consecuencias serían monumentales. Un juego de poder implacable. Naomi se sentó en la parte trasera del coche patrulla. El aire frío del interior no ofrecía alivio del calor y la humillación que la quemaban por dentro. El fuerte mordisco de las esposas alrededor de sus muñecas era un recordatorio constante de su realidad actual, una realidad que parecía demasiado surrealista para aceptar. Se había enfrentado a adversarios en suelo extranjero,
se había infiltrado en organizaciones criminales y había sobrevivido a situaciones que destrozarían a la mayoría de las personas, pero aquí, en su propio territorio, en su propio país, se encontró a merced de un oficial que no tenía idea de quién era o, lo que es más importante, de qué podía hacer. La ventana a su lado estaba ligeramente agrietada, lo que le permitía escuchar la conversación apagada entre el oficial Crowley y el oficial más joven cuya placa de identificación era R. Simmons. Crowley se paró casualmente contra su patrulla con los brazos cruzados como si estuviera discutiendo un inconveniente menor en lugar del flagrante mal uso del poder que Naomi acababa de soportar. Otra que piensa que su placa la hace intocable. Crowley se burló con su voz goteando desprecio. Los ojos de Naomi se entrecerraron mientras miraba The Exchange. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Simmons se movió inquieto sobre sus pies. ¿Estás seguro de esto? Quiero decir que mostró sus credenciales de la CIA. La risa de Crowley fue fría y despectiva. CIA, por favor, ¿crees que me importa su placa? Ella no está por encima de la ley y necesita aprender que no importa para quién trabaja. La sangre de Naomi hirvió con sus palabras. No solo la estaba arrestando por una infracción de tránsito menor, la estaba castigando por su audacia percibida. Para él, su placa era irrelevante para él, el color de su piel era lo único que importaba. Se movió ligeramente en su asiento con la mente acelerada. Esto no se trataba solo de un arresto. Crowley tenía una agenda, y ella se iba a asegurar de que le saliera el tiro por la culata. Ella no iba a quedarse sentada tranquilamente y dejar que esto sucediera. No, esta vez Naomi se había encontrado con muchos hombres como Crowley en su carrera, hombres cuyos egos estaban reforzados por sus insignias, hombres que veían sus posiciones de autoridad como herramientas para menospreciar y controlar a otros, especialmente a las mujeres de color. Ella había pasado toda su vida desafiando a gente como él, ascendiendo de rango en un campo donde a menudo era la única mujer y mucho menos la única mujer negra, y ahora iba a usar todos los recursos a su disposición para asegurarse de que Crowley lamentara este día, pero por ahora tenía que desempeñar el papel de la sospechosa obediente, tenía que mantener la calma, mantener su ingenio, y esperar el momento adecuado. Esto no había terminado. Crowley pudo haber pensado que tenía el control, pero Naomi había sobrevivido a cosas mucho peores. Su paciencia, su compostura eran sus armas, y las manejaba con la precisión de un agente entrenado. Fuera del auto, Simmons miró hacia Naomi, su rostro lleno de incertidumbre. ¿Estás seguro que ella no es quien dice ser? Esto podría complicarse. Crowley lo despidió con un gesto. Incluso si lo es, ¿quién le va a creer? Ella es solo otra mujer titulada tratando de hacer valer su poder. Además, esto es Chicago, a nadie le importa. Naomi apretó los puños, sus uñas clavándose en sus palmas. La audacia, la arrogancia la estaba sofocando. Crowley realmente creía que podía salirse con la suya, pero lo que no sabía era que cada palabra, cada acción estaba siendo cuidadosamente registrada en su mente. Cuando llegara el momento, ella lo expondría por lo que realmente era. Crowley caminó de regreso hacia el coche patrulla y abrió la puerta inclinándose con una sonrisa burlona estampada en su rostro. Te llevaremos a la estación, puedes explicarte allí, tal vez les importe tu pequeña placa. Naomi lo miró a los ojos, sus ojos fríos e inquebrantables. Estás cometiendo un error, oficial. Crowley, su sonrisa burlona vaciló por un momento, pero su arrogancia resurgió rápidamente. Lo dudo, se burló antes de cerrar la puerta de golpe mientras el coche Troll se alejaba de la escena. La mente de Naomi cambió a alta velocidad. Tenía unas pocas horas antes. Naomi llegó a la estación en horas que usaría para averiguar cómo cambiar las cosas. No tenía teléfono, no había forma de contactar a sus superiores. Pero Naomi no carecía de recursos, su entrenamiento la había preparado para situaciones mucho más graves que esta, solo necesitaba ser paciente dentro de la estación. Crowley guió a Naomi a través de la abarrotada área de registro donde los oficiales y los sospechosos se mezclaban en un mar de caos. El zumbido de las voces y el áspero tintineo de las esposas de metal llenaron la habitación, pero Naomi permaneció concentrada, su mente aguda, escaneó la habitación, notando cada detalle, cada salida posible, cada aliado potencial. De pie allí, Crowley ladró tirando de Naomi hacia el mostrador de registro. El oficial detrás del escritorio, un hombre mayor con cabello canoso y una mirada escéptica en sus ojos, miró entre Naomi y Crowley. ¿Cuál es el cargo?, preguntó el oficial de registro en su tono plano. Resistiéndose al arresto, dijo Crowley casualmente, como si toda la situación no fuera más que una rutina. La ira de Naomi estalló de nuevo, pero mantuvo su rostro impasible. No había hecho nada para resistir, nada excepto hacer valer sus derechos, pero a Crowley no le importaban los hechos, solo le importaba mantener su ilusión de control. El oficial de registro levantó una ceja, claramente sintiendo que algo no estaba bien. Miró a Naomi de arriba a abajo, su mirada se detuvo en la placa de la CIA sujeta a su cinturón. ¿Estás segura de esto?, preguntó su voz baja dirigida a Crowley. Crowley lo despidió con un gesto despectivo. Solo otro exhibidor de placa, tratando de librarse de una multa. Naomi sostuvo la mirada del oficial de registro en silencio, deseando que viera a través de las mentiras. Por un momento pensó que vio un destello de duda en sus ojos, pero rápidamente desapareció bajo el peso de la presencia de Crowley. Que la procesaran. Crowley ordenó su tono final. Naomi fue llevada a una celda de detención, sus manos todavía
Esposada, su cuerpo dolorido por la tensión que había mantenido dentro durante horas, se sentó en el frío banco de metal, su mente acelerada. Esto ya no se trataba solo de un arresto injusto, esto se trataba de exponer a Crowley y asegurarse de que él y cualquier persona como él rindieran cuentas. No tenía dudas de que la CIA vendría por ella, estarían rastreando sus movimientos, y una vez que se dieran cuenta de que había sido detenida habría preguntas que Crowley no sería capaz de responder. Y cuando eso sucediera, las tornas cambiarían. Cuando la puerta de la celda se cerrara detrás de ella, Naomi se permitió una pequeña sonrisa. Sai no tenía idea de lo que le esperaba. Pasaron las horas, y Naomi permaneció en la celda de detención. Su mente corría con posibles escenarios, sabía que sus colegas de la CIA sospecharían de su ausencia, pronto serían alertados de su ubicación, y una vez que lo estuvieran, las consecuencias serían rápidas y brutales. De repente, la puerta del área de detención se abrió y un hombre de traje entró. Era alto, con una cara severa y ojos agudos, que no pasaban por alto nada. Naomi lo reconoció al instante, era uno de los agentes superiores de la CIA enviados a recuperar Clay. Apareció detrás del hombre luciendo presumido, como si creyera que sus acciones serían indicadas, pero Naomi lo sabía mejor. Este era el principio del fin para el agente Brooks, dijo el hombre, su voz tranquila pero autoritaria. Eres libre de irte. La cara de Crowley, retorcida en confusión, espera a qué se resistía. Arresta al agente de la CIA. Se volvió hacia Crowley, sus ojos fríos y calculadores. ¿Tienes alguna idea de con quién estás tratando, oficial? Crowley, esta es Naomi Brooks, una de nuestras principales agentes. Acabas de arrestar a un agente federal. El color desapareció del rostro de Crowley cuando la realidad de la situación se hundió en él. Su presunción se evaporó, reemplazada por una creciente sensación de pavor. Había cruzado una línea y ahora estaba a punto de enfrentar las consecuencias. Naomi se puso de pie lentamente, sus ojos se fijaron en Crowley. Te lo advertí, dijo en voz baja, su voz firme. Cometiste un error. El agente principal de la CIA le hizo un gesto a Naomi para que lo siguiera. Y mientras pasaba junto a Crowley, no pudo evitar sentir una sensación de satisfacción. Había tratado de quebrarla, de humillarla, pero al final fue Crowley quien fue derribado. Esto fue solo el comienzo. Los días de poder sin control de Crowley estaban contados y Naomi se aseguraría de que otros como él nunca olvidaran la lección. Estaban a punto de enterarse del desenlace. Naomi salió de la estación de policía con los hombros rectos y el paso firme, aunque su mente seguía acelerada. El fuerte mordisco de las esposas había dejado marcas rojas alrededor de sus muñecas, un recordatorio físico de la humillación que acababa de soportar. Cuando salió al aire fresco, el peso de lo que acababa de pasar la golpeó por completo. Crowley no tenía idea de quién era ella, o más bien la tenía, pero no le importaba. No se trataba de su placa o sus credenciales, se trataba del poder que creía ejercer sobre ella. Miró por encima del hombro hacia la estación de policía, sabiendo que este no era el final. Crowley había abierto una caja de Pandora y no podría cerrarla ahora. Naomi sabía que la CIA ya estaba moviendo hilos detrás de escena, y pronto la vida de Crowley comenzaría a desenredarse de maneras que él no había imaginado, pero por ahora Naomi tenía que concentrarse. Necesitaba aclarar su cabeza y descubrir sus próximos pasos. Mientras sus superiores de la CIA habían logrado liberarla, eso no significaba que Crowley estuviera fuera de su vida. Sin embargo, Naomi había tratado con hombres como él antes, hombres que prosperaban con el abuso de poder y que no se echaban atrás fácilmente. Crowley la había visto como otra mujer negra a la que podía intimidar y controlar, pero Naomi tenía otros planes. Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó, sus dedos aún rígidos por las esposas, y vio un mensaje de su supervisor, el agente Marshall, en la pantalla. Encuéntrame en la casa segura. Tenemos que hablar. Naomi suspiró. Se pasó una mano por el pelo mientras paraba un taxi que pasaba. Las calles de Chicago estaban vivas con su ruido y energía habituales, pero para Naomi el mundo se sentía más agudo y peligroso ahora. El sistema al que había servido durante toda su carrera le había fallado de una de las formas más descaradas posibles, y ese fracaso no fue solo culpa de Crowley, fue sistémico, fue culpa de Dee. El viaje en taxi a la casa segura fue un borrón de calles que pasaban y una creciente frustración. Cuando llegó, el edificio se erguía alto y modesto, un brownstone anodino ubicado en una parte tranquila de la ciudad. Naomi empujó la puerta principal con sus sentidos en alerta máxima. Mientras se dirigía al segundo piso donde el agente Marshall la estaría esperando, la habitación estaba tenuemente iluminada, las pesadas cortinas corridas para bloquear el ruido de la ciudad. Marshall, un hombre alto y sin tonterías de unos 50 años, estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho, su rostro era una máscara de calma, pero Naomi podía sentir la tormenta que se avecinaba debajo de la superficie. Se giró cuando ella entró, sus ojos agudos la escanearon en busca de signos de angustia. Siéntate, Naomi, Marshall dijo en voz baja pero autoritaria. Naomi se sentó en una de las sillas junto a la pequeña mesa en la esquina,
frotándose las muñecas distraídamente mientras esperaba que él hablara. Marshall caminó por la habitación por un momento antes de finalmente sentarse frente a ella. Me informaron de lo que sucedió, dijo, su tono fue cortante. Crowley no sabía que lo estabas haciendo, pero eso no excusa su comportamiento. No se trata solo de una acción de tráfico que salió mal, hay más en juego aquí. Naomi levantó una ceja, su curiosidad se disparó. ¿Qué quieres decir con Crowley? Parecía como cualquier otro policía arrogante que he conocido. Marshall se inclinó hacia adelante. Su mirada intensa. Hemos estado vigilando a Crowley por un tiempo. Ahora ha estado involucrado en una serie de incidentes con carga racial, detiene registros injustificados, incluso algunos casos de fuerza excesiva que fueron barridos bajo la alfombra, pero va más profundo. Creemos que Crowley está conectado a una red de oficiales que operan bajo sus propias reglas, una especie de facción rebelde dentro de la fuerza policial. El corazón de Knight dio un vuelco. Una facción rebelde, siempre había sospechado que había oficiales que operaban con impunidad, pero esto era algo más peligroso. Esto estaba organizado. ¿Hasta dónde llega esto? Naomi preguntó. Su voz era firme a pesar de la creciente tensión en su pecho. Marshall exhaló lentamente. Su expresión era sombría. Lejos. Hemos descubierto evidencia que sugiere que los oficiales han estado apuntando no solo a civiles, sino a personas en posiciones de poder. Jueces, abogados, incluso políticos usan sus placas como escudo, pero están operando con su propia agenda, una que no se alinea con la ley. Naomi se recostó en su silla, su mente carreras, y la parte de Crowley en esto. Marshall asintió. Es un jugador clave, creemos que es responsable de varios incidentes, pero no hemos podido atribuirle nada hasta ahora. Naomi frunció el ceño confundida. ¿Qué quieres decir con que mi arresto no será suficiente para derribarlo? Simplemente lo hará girar, dirá que me estaba resistiendo o actuando de manera sospechosa. Marshall se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y algo más oscuro. Ahí es donde entras tú. Tenemos que derribar a Crowley y su red, y necesitamos a alguien dentro. Eres nuestra mejor agente, Naomi, ya has estado en su punto de mira, y ahora eres la única que puede acercarse lo suficiente para exponerlo. Naomi ahogó la respiración en su garganta, se infiltró en la facción corrupta de oficiales, había hecho misiones peligrosas antes, pero esto era diferente. Esta no era una misión en el extranjero, este era su hogar y era personal. No sé si soy la persona adecuada para esto, Marshall. Naomi dijo con voz apenas por encima de un susurro. Él ya sabe quién soy. Marshall negó con la cabeza. Él sabe. Lo que le has mostrado. Crearemos una nueva identidad para ti, algo que te pondrá en su órbita sin levantar sospechas. Tendrás que interpretar el papel de alguien a quien le han hecho daño, alguien que quiere venganza contra el sistema. Tendrás que ganarte su confianza. Naomi lo miró fijamente, su mente dando vueltas por las implicaciones. Esta misión sería diferente a todo lo que había hecho antes. No se trataba de proteger a su país de amenazas extranjeras, se trataba de desmantelar un sistema que había fallado a sus propios ciudadanos. Se trataba de derribar a las mismas personas que se suponía que debían servir y proteger. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó Naomi, su voz tensa por la emoción. La mirada de Marshall se suavizó. Solo por un momento. No mucho, tenemos que movernos rápido. Crowley va a estar nervioso después de hoy, pero eso también significa que es vulnerable. Si esperamos demasiado se esconderá, y perderemos nuestra oportunidad. Naomi asintió lentamente, su mente recorriendo las posibilidades. Siempre había creído en el Estado de Derecho, en el sistema que había pasado toda su carrera defendiendo. Pero hoy había visto de primera mano lo fácil que era corromper ese sistema. Lo haré, dijo finalmente Naomi con voz firme, derribaré a Crowley. Marshall asintió levantándose de la mesa. Comenzaremos los preparativos de inmediato. Pero Naomi escuchó su tono serio. Debes tener cuidado, estos hombres son peligrosos, y no dudarán en eliminar a cualquiera que los amenace. Naomi también se puso de pie, su resolución se endureció. Enfrenté el peligro antes que Marshall, esto no será diferente. Pero cuando salió de la casa segura, su corazón pesado por el peso de la misión por delante, Naomi sabía que esta vez era diferente. No se trataba de enemigos extranjeros u operaciones encubiertas, se trataba de enfrentarse a un sistema corrupto, desde dentro de un sistema que había tratado de despojarla de su dignidad, y Naomi estaba decidida a asegurarse de que Crowley y todos como él pagaran el precio debajo de la superficie. Naomi se encontraba en la encrucijada de su carrera y su conciencia, sintiendo el peso de lo que acababa de aceptar. El plan que Marshall había presentado era arriesgado, posiblemente la misión más peligrosa que había emprendido, pero no era solo el peligro lo que la hizo asentir, era la complejidad moral. No se trataba de espionaje extranjero o derribar organizaciones criminales, se trataba de desmantelar la corrupción dentro del mismo sistema que había jurado proteger. Por un momento, Naomi se quedó afuera de la casa segura, sus ojos escaneando la tranquila calle vacía. La ciudad bullía de vida a su alrededor, inconsciente de las batallas libradas en las sombras. Sacó su teléfono de su bolsillo y dudó antes de marcar el número que Marshall le había dado en el otro extremo de la línea. La voz que respondió fue cortante y profesional. Estamos listos cuando usted lo esté, agente Brooks, la tapadera está lista.
Naomi respiró profundamente, robándose a sí misma. Hagámoslo. Los siguientes días fueron un torbellino de preparación. La antigua identidad de Naomi fue borrada, capas ocultas de burocracia, en su lugar surgió una nueva personalidad. Vanessa Wright, una ex agente federal desilusionada que había sido quemada por el sistema y ahora buscaba venganza. Cada detalle de la vida de Vanessa había sido cuidadosamente elaborado, una historia de pérdidas personales, reveses profesionales y suficiente amargura para atraer a alguien como Crowley. Era una persona que Naomi tenía que habitar de manera convincente si quería llevar a cabo la misión, pero esa no era la parte más difícil. La parte más difícil era transformarse emocionalmente, adoptar una mentalidad que era a la vez extraña y familiar. Naomi había visto Injustice, pero siempre había trabajado desde dentro del sistema para abordarlo. Ahora tendría que hacerle creer a Crowley que estaba lista para desmantelar ese mismo sistema por cualquier medio necesario. El primer punto de contacto de Naomi fue a través de un intermediario, un hombre llamado Foster que trabajaba como consultor de seguridad, pero tenía profundos vínculos con las fuerzas del orden. Foster era el puente entre la red rebelde de Crowley y aquellos que querían influir. Naomi, como Vanessa, debía acercarse a él con cuidado, presentándose como alguien que podría ser útil para el grupo de Crowley. No tardó mucho en organizar la reunión. Foster era del tipo al que le gustaba operar en lugares públicos para evitar sospechas, así que su primera cita fue una reunión de 3 días. Estaba ambientada en un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad. Naomi llegó temprano escaneando el espacio en busca de posibles salidas y evaluando a los otros clientes. Tenía que estar alerta a un movimiento en falso, y todo podría derrumbarse. Foster llegó unos minutos después deslizándose en la cabina frente a ella con la facilidad practicada de alguien que había hecho esto antes. Era un hombre mayor, canoso y rudo alrededor de los bordes, sus ojos afilados por la sospecha. Vanessa, ¿tiene razón?, preguntó en voz baja. Naomi asintió deslizándose fácilmente en su nueva personalidad. Esa soy yo. Escuché que podrías ayudarme a ponerme en contacto con las personas adecuadas. Los ojos de Foster se movieron de arriba a abajo, evaluándola. Depende de lo que estés buscando. Vienes recomendado, pero no confío en nadie que viene caliente sin una historia. ¿Cuál es la tuya? El corazón de Naomi latía un poco más rápido, pero permaneció tranquila apoyándose en el personaje que había construido. Pasé 10 años sirviendo a este país, trabajando en casos que nadie quería tocar, pero después de todos los sacrificios el sistema me dio la espalda, me dejó abandonado. Foster levantó una ceja pero no interrumpió. El año pasado me echaron por la borda en un caso. Naomi continuó, no entraré en detalles, pero fue sucio y yo fui el chivo expiatorio. Pasé meses tratando de limpiar mi nombre, pero los altos mandos no lo aceptaron. Perdí todo, mi carrera, mi reputación, así que ahora terminé de jugar según las reglas. El sistema está manipulado y quiero estar con personas que sepan cómo obtener resultados reales. La gente de Crowley. La expresión de Foster permaneció neutral, pero Naomi pudo ver un destello de interés en sus ojos. ¿Y por qué crees que Crowley estaría interesado en ti? Tienes suficiente gente trabajando para él. ¿Qué te hace diferente? Naomi quiso bajar un poco la voz porque sé cómo derribar el sistema desde adentro. Sé cómo funcionan estas agencias, cómo cubren sus huellas. La red de Crowley necesita a alguien que entienda la maquinaria burocrática, y ahí es donde entro yo. Foster no respondió de inmediato, pero Naomi podía sentir los engranajes girando en su mente. Estaba sopesando los riesgos, tratando de determinar si valía la pena traerla o si era una carga después de lo que parecía un eternity. Foster asintió. Pasaré tu nombre si Crowley está interesado. Tendrás noticias mías. Naomi asintió con la cabeza, manteniendo su rostro impasible a pesar de la tensión que crecía dentro de ella. Sabía que esto era solo el comienzo. Ganarse la confianza de Crowley no sucedería de la noche a la mañana, pero ella había dado el primer paso. Ahora solo tenía que esperar a que él hiciera el suyo. Unos días después, Naomi recibió un mensaje de Foster. Era breve y directo. Encuéntrame esta noche. El jefe quiere hablar. La ubicación era anónima. Un almacén en las afueras de la ciudad. Un clásico para este tipo de reuniones clandestinas. Mayoni llegó temprano. Examinó el área desde la distancia antes de acercarse. Mientras caminaba hacia la entrada, sus sentidos estaban en alerta máxima. Cada instinto perfeccionado por años de trabajo de campo le decía que se mantuviera alerta. El espacio estaba poco iluminado. Las sombras dificultaban medir cuántas personas estaban presentes. Foster se paró cerca de la entrada haciéndole un gesto para que lo siguiera. El corazón de Naomi latía con fuerza, pero mantuvo la compostura. Se deslizó en el papel de Vanessa, una mujer que no tenía nada que perder. En el otro extremo del almacén, bajo el resplandor de una única luz colgante, estaba Crowley. Se veía diferente de la última vez que Naomi lo vio. Se había ido la arrogancia presuntuosa que goteaba de él durante su arresto. Ahora era todo un negocio. Su rostro impasible mientras evaluaba su enfoque, así que Crowley dijo:
Su voz suave pero fría. Foster me dice, estás buscando una nueva forma de manejar las cosas. Eso es cierto. Naomi asintió. Entró en la luz pero mantuvo su expresión cautelosa. Quiero entrar. Crowley la estudió durante un largo momento. Sus ojos, agudos y calculadores, viniste muy recomendada. Vanessa, pero no soy de los que dejan entrar a cualquiera. Tendrás que demostrar tu valía. Naomi había esperado esto, sabía que Crowley no la dejaría entrar a su red sin probarla primero. ¿Qué necesitas que haga? Crowley sonrió levemente como si hubiera estado esperando que ella preguntara. Hay un policía que nos ha estado causando algunos problemas acercándose demasiado a cosas que no debería. Necesitamos que alguien los maneje en silencio. Puede asegurarse de que no profundice más. El pulso de Naomi se aceleró. Crowley le estaba pidiendo que neutralizara a un compañero oficial. Había anticipado una prueba, pero no una que la obligara a cruzar esta línea, pero no podía mostrar vacilación. Tenía que mantener su cobertura. Considere lo hecho, dijo con voz firme a pesar de la confusión interna. La sonrisa de Crowley se ensanchó un poco. Bien, Foster te dará los detalles. Con eso, la reunión terminó. Crowley se dio la vuelta y regresó a las sombras dejando a Naomi parada allí. El peso de la misión presionando sobre sus hombros. Había llegado tan lejos, pero la verdadera prueba estaba por venir. ¿Podría derribar la red de Crowley desde adentro sin perderse en el proceso? ¿Podría detener a esta facción rebelde antes de que causen más daño a las mismas personas que había jurado proteger? Cuando salió del almacén, su mente ya estaba corriendo con planes. Ya no se trataba solo de supervivencia, se trataba de justicia y Naomi Brooks. No estaba dispuesta a dejar que un hombre como Crowley destruyera todo por lo que había luchado. Una prueba de lealtad. Naomi se alejó del almacén con las manos agarrando el volante mientras repetía las palabras de Crowley en su cabeza. La gravedad de la situación la golpeó con fuerza. Crowley no solo le estaba pidiendo que demostrara su valía con una tarea sencilla, le estaba pidiendo que cruzara una línea que no se podía descruzar. Naomi sabía que para acabar realmente con esta red rebelde tenía que ganarse su confianza por completo, pero lo que estaba en juego nunca se había sentido tan alto. Se detuvo en un estacionamiento apartado. Su mente corría mientras consideraba su próximo movimiento. Crowley le había dado una tarea, silenciar a un oficial que se estaba acercando demasiado a exponer la red. ¿Pero qué significaba eso exactamente? ¿Crowley esperaría que eliminara la amenaza de forma permanente o había otra forma de manejar esto? Naomi no tenía intención de convertirse en una asesina para demostrar su lealtad. Tenía que encontrar otra solución, algo que satisficiera a Crowley sin comprometer su moral o revelar su identidad. Su teléfono vibró en el asiento del pasajero. Era un mensaje de Foster. Encuéntrame en el restaurante en 1 hora, te daré los detalles. Naomi exhaló lentamente empujando la tensión de su cuerpo, tenía que mantener su concentración aguda, todo esto era parte de la misión, y necesitaba estar un paso por delante de Crowley, y su tripulación si quería tener éxito tendría que hacer su parte convincentemente, y encontrar una manera de proteger al oficial que Crowley había marcado para silenciar. El restaurante estaba casi vacío cuando Naomi llegó. Foster se sentó en una cabina. Cerca de la parte de atrás, su expresión cautelosa mientras se acercaba le hizo un gesto para que se sentara sin decir una palabra y Naomi se deslizó en el asiento frente a él manteniendo su rostro neutral. Foster le entregó un pedazo de papel doblado. Todo lo que necesitas saber está ahí. Este policía ha estado husmeando en lugares donde no debería, necesitamos que lo maneje. Naomi tomó el papel, sus dedos rozando la textura áspera mientras lo desdoblaba. Adentro había un nombre, foto y un breve expediente sobre el oficial objetivo. Ryan Delgado era joven y ambicioso, y había estado trabajando en un caso que rozaba demasiado la red de Crowley. Según las notas, Delgado había estado interrogando a algunas de las personas equivocadas, empezando a conectar puntos que no estaban destinados a estar conectados. ¿Cuál es el plan?, preguntó Naomi con voz firme, aunque su mente estaba llena de posibilidades. Foster se inclinó hacia atrás, sus ojos estudiándola. Eso depende de ti, Clay, no le importa cómo lo manejes mientras Delgado ya no sea un problema. Naomi asintió lentamente, su mente ya estaba formulando una estrategia. ¿Y si me niego? Los ojos de Foster se endurecieron. Entonces estás fuera, y estar fuera significa que eres una responsabilidad. Ya sabes cómo Clay maneja las responsabilidades. La amenaza tácita colgaba entre ellos. Como una nube pesada, Naomi entendió el juego que estaba jugando, pero no estaba dispuesta a dar marcha atrás. Si dudaba ahora perdería todo. Lo más importante, perdería cualquier oportunidad de detener a Crowley y exponer toda su operación. No te preocupes, dijo Naomi con su tono genial, me encargaré de eso. Foster hizo un pequeño gesto de aprobación, pero Naomi pudo ver el destello de duda en sus ojos. Aún no confiaba completamente en ella, y tal vez eso era lo mejor. Cuanto menos confiaran en ella estos hombres, más podría operar en las sombras. Después de la reunión, Naomi condujo a menos que atravesara la ciudad.
Sus pensamientos eran una mezcla de emociones y cálculos. El oficial Delgado era un hombre inocente, no merecía convertirse en un daño colateral en esta guerra contra la corrupción, pero ¿cómo? ¿Podía evitar que se convirtiera en un objetivo sin avisarle a Crowley? Sabía que tenía que hacer que se moviera rápidamente antes de que Crowley sospechara, necesitaba encontrar a Delgado y advertirle sin que pareciera una advertencia, tenía que parecer que se estaba acercando al círculo interno de Crowley mientras protegía a Delgado de cualquier daño, era un equilibrio delicado y un paso en falso podría hacer que su tapadera fuera descubierta o peor aún, la noche siguiente, Naomi se encontró sentada en un auto de Mark afuera del edificio de apartamentos del oficial Delgado, había pasado el día anterior siguiéndolo aprendiendo sus rutinas, sus hábitos y sus vulnerabilidades. Dela no solo era ambicioso, era inteligente, lo que significaba no se dejaría convencer fácilmente. Naomi tendría que convencerlo de que se retractara de su investigación sin revelar sus verdaderas intenciones. Cuando el sol comenzó a ponerse, Delgado apareció caminando por la calle hacia su auto. Naomi se bajó de su vehículo y se acercó a él por detrás. Sus pasos eran tranquilos y deliberados. Oficial Delgado llamó con voz baja pero firme. Se volvió. La sorpresa se dibujó en su rostro cuando la vio. ¿Quién eres tú? Naomi sacó su placa falsa y la mostró brevemente. Vanessa escribió, he estado siguiendo tu investigación. Delgado frunció el ceño. La sospecha se apoderó de sus ojos. Después de mi investigación, ¿quién te envió? No estoy aquí para causar problemas, dijo Naomi acercándose y bajando la voz. Pero estás investigando algo peligroso. Algo más grande de lo que crees. Tienes que parar. Delgado entrecerró los ojos y Naomi pudo ver el desafío construyéndose dentro de él. ¿Por qué debería confiar en ti? ¿Para quién trabajas? Naomi respiró profundamente, sabiendo que este era el momento que determinaría si podía lograrlo. No puedo contarte todo, pero conozco gente que no te quiere. Para seguir empujando te has acercado demasiado a algo y si no retrocedes te lastimarás. Te doy la oportunidad de alejarte mientras aún puedas. Delgado negó con la cabeza, apretando la mandíbula. No voy a retroceder, si hay corrupción en la fuerza voy a exponerla. No me importa quién esté involucrado. El corazón de Naomi se aceleró. Admiraba su tenacidad, pero era lo mismo que lo iba a matar si no escuchaba. No sabes a qué te enfrentas, dijo su voz urgente. Esta gente, la gente de Crowley, juegan sucio. Vendrán a por ti, tu familia, todo lo que te importa. Estoy tratando de salvar tu vida. Delgado la miró fijamente, su expresión conflictiva. No quería creerle, pero en el fondo sabía que tenía razón. Había estado sintiendo la presión durante semanas, sintiendo que se estaba acercando demasiado a algo peligroso, pero dar marcha atrás no era en su naturaleza. No puedo parar. Delgado dijo en voz baja, ya he visto demasiado, sé que algo anda mal, y no puedo dejarlo ir. Naomi suspiró, frustración burbujeando dentro de ella. Si no te derribarán y no podré ayudarte, solo desacelera, mantén un perfil bajo por un tiempo, deja que las cosas se calmen. Delgado la miró por un largo momento, luego asintió de mala gana. Bien, me retiraré, pero solo por ahora, si pasa algo volveré enseguida. Naomi asintió, alivio inundándola. No era una solución perfecta, pero era lo mejor que podía hacer dadas las circunstancias. Delgado viviría al menos por ahora y Crowley no sospecharía nada mientras Delgado cumpliera su palabra, pero mientras Naomi caminaba de regreso a su auto no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo. Crowley no se detendría con Delgado, su red se estaba volviendo más audaz, más peligrosa, y Naomi sabía que la verdadera pelea aún estaba por venir más tarde. Esa noche Naomi se sentó en su departamento, su mente dando vueltas con el peso de lo que había hecho. Ella mantuvo a Delgado a salvo por ahora, pero ¿cuánto tiempo podría seguir caminando por la cuerda floja entre la justicia y la supervivencia? ¿Cuánto tiempo podría mantener la fachada de lealtad a la red corrupta de Crowley sin perderse en el proceso? Mientras miraba por la ventana, la ciudad brillaba en la distancia. Naomi hizo una promesa silenciosa de que vería esta misión hasta el final, derrotaría a Crowley y expondría cada rincón oscuro de su red, pero lo haría en sus términos, sin comprometer su integridad y sin perder de vista por qué se había convertido en un agente de la CIA. En primer lugar, la batalla estaba lejos de terminar, y Naomi sabía que los días más difíciles aún estaban por venir, pero estaba lista. El mundo de Crowley estaba a punto de derrumbarse y Naomi se aseguraría de que ella fuera la que estuviera de pie cuando el polvo se asentara. El ajuste de cuentas. El aire estaba pesado con anticipación mientras Naomi se preparaba para lo que sería la noche más peligrosa de su misión. Todo había conducido a este momento. La red de Crowley se había vuelto más audaz. Su confianza en ella se profundizaba con cada tarea que completaba, pero Naomi sabía que su tiempo se estaba acabando. Cuanto más se infiltraba, más se acercaba. Naomi llegó a exponer toda la operación, un movimiento en falso y su tapadera sería descubierta, pero si jugaba bien, esta noche sería la noche en que el imperio corrupto de Crowley se derrumbaría. La tarea que Crowley le había dado, un favor aparentemente inofensivo para manejar, el oficial Delgado le había dado.
La influencia que necesitaba para ganar más tiempo convenciendo a Delgado de que mantuviera un perfil bajo. Naomi había asegurado su seguridad sin levantar sospechas de Crowley, pero sabía que era un respiro temporal. La investigación de Delgado eventualmente llamaría la atención nuevamente, y cuando lo hiciera, Crowley caería más duro. Naomi no podía dejar que eso sucediera. Sentada en su apartamento, Naomi revisó el plan en el que había estado trabajando durante semanas, cada detalle tenía que ser impecable. La CIA había puesto todo en movimiento detrás de escena, obteniendo recursos de otras agencias para asegurar un desmantelamiento coordinado de toda la red de Crowley. El oficial rebelde que había abusado de sus posiciones de poder, los facilitadores que habían ayudado a cubrir sus huellas y los jugadores clave que se habían beneficiado de la corrupción, todos serían derribados de un solo golpe, pero para que esto funcionara, Naomi tenía que atraer a Crowley, cayó en una trampa, y eso significaba ganarse su confianza total una última vez. Tendría que ponerse directamente en su línea de fuego sabiendo muy bien que si algo salía mal no habría segundas oportunidades. Crowley no era tonto. Había sobrevivido tanto tiempo manteniendo a todos a su alrededor fuera de equilibrio. Pero esta noche, Naomi iba a inclinar la balanza y lo haría en sus términos. Su teléfono vibró y la devolvió al presente. Era un mensaje de Foster Crowley. Te espero en el almacén esta noche. Estaré allí a las 10. El corazón de Naomi se aceleró, pero mantuvo su concentración. Este era el movimiento final. Miró el reloj. Eran solo las 7:12 del día, lo que le daba 3 horas para prepararse. No podía permitirse el lujo de ser imprudente, no con tanto en juego. Cada paso tenía que calcularse a las 9:30 p.m. Naomi estaba en posición fuera del almacén. Estaba sentada en el asiento del conductor de su auto sin distintivos. Sus dedos golpeaban suavemente el volante mientras caminaba. Ensayó mentalmente el plan. El edificio se encontraba en una parte industrial de la ciudad, una zona desolada donde pocas personas pensarían en mirar. Era el lugar perfecto para que Crowley llevara a cabo sus negocios lejos de miradas indiscretas y el escrutinio público. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era el agente Marshall. ¿Estás lista? Naomi se quedó mirando la pantalla por un momento antes de escribir su respuesta. ¿Listo? La respuesta de Marshall llegó rápidamente. Estamos en posición. Todo está listo. Recuerda dar la señal cuando estés dentro. Nos movemos. Tu palabra. El plan era simple. Naomi entraría al almacén, se acercaría a Crowley y le daría la señal al equipo de la CIA que estaba afuera para entrar. Asaltarían el edificio, arrestarían a Crowley y sus asociados clave y reunirían pruebas suficientes para desmantelar toda su operación. Pero para que eso funcionara, Naomi tenía que lograr que Crowley confiara en ella por completo, y eso significaba entrar en la boca del lobo sin pestañear. Se miró en el espejo retrovisor y respiró profundamente. Este era el momento para el que se había estado preparando. No solo estaba derribando una red corrupta, estaba dando un golpe contra las mismas fuerzas que habían tratado de humillarla y destruirla con una última exhalación. Naomi salió del auto y se acercó al almacén. El interior del almacén estaba tan oscuro y amenazador como había imaginado. El gran espacio estaba tenuemente iluminado por algunos toros colgantes que proyectaban largas sombras en la habitación. Algunos hombres se demoraban en la entrada. Sus ojos seguían a Naomi mientras pasaba junto a ellos hacia la parte trasera del almacén. Foster estaba de pie cerca de la pared del fondo, sus brazos cruzados, su expresión ilegible. Naomi sabía que todavía desconfiaba de ella, pero sus acciones pasadas lo habían conquistado. Esta noche, él era la menor de sus preocupaciones. En el centro de la habitación estaba Crowley, estaba flanqueado por 2 de sus lugartenientes de mayor confianza, hombres que Naomi había visto antes, pero con los que nunca había interactuado directamente. Los fríos ojos de Kras se clavaron en ella mientras se acercaba. Su sonrisa burlona no revelaba nada. «Llegas a tiempo», dijo Crowley. Su voz era casual pero mezclada con algo más oscuro. «Siempre llego a tiempo», Naomi respondió con voz firme. La mirada de Crowley se detuvo en ella buscando cualquier signo de debilidad o vacilación. Naomi no le dio ninguno, estaba preparada para este momento, cada movimiento calculado para mantenerlo fuera de equilibrio, sabía cómo operaban los hombres como Crowley, siempre buscando una grieta en la armadura, siempre listos para abalanzarse sobre una debilidad percibida, pero Naomi no tenía grietas para mostrar. Crowley dijo después de una larga pausa, «Tenemos trabajo que hacer». El pulso de Naomi se aceleró, tenía que acercarse a él lo suficiente para dar la señal al equipo que esperaba afuera, tenía que hacerle creer que estaba completamente comprometida con su causa. «¿Cuál es el trabajo?», preguntó Naomi en su tono profesional. Crowley miró a sus lugartenientes, y luego a Naomi. «Tenemos un problema. Un agente federal ha estado husmeando, han estado haciendo demasiadas preguntas,
se están acercando demasiado a nuestra operación, necesito que te encargues de eso. El corazón de Naomi dio un vuelco. Un agente federal, ¿era esta la forma de Crowley de probar su lealtad de nuevo o era una trampa, una forma de sacarla? No podía mostrar ninguna vacilación. ¿Quién es el agente?, preguntó manteniendo la voz tranquila. Crowley señaló a uno de sus hombres que le entregaron una pequeña carpeta, se la arrojó a Naomi, ella la abrió, sus ojos escaneando el contenido rápidamente, el nombre dentro hizo que su sangre corriera fría. Agente Marshall, su manejador, el hombre que la había enviado en esta misión. Crowley quería que eliminara su propio contacto. La mente de Naomi corrió, esto era una trampa, una prueba final para ver si ella era realmente leal a Crowley. La estaba observando de cerca esperando su reacción, si mostraba incluso un atisbo de duda se acabaría, pero si aceptaba demasiado rápido también podría levantar sospechas. ¿Quieres que me ocupe de esto yo mismo?, preguntó Naomi ganándose unos segundos más para pensar. Crowley asintió. Necesito a alguien en quien pueda confiar, has hecho un buen trabajo hasta ahora, Vanessa, pero esto probará que eres allí, deshazte de la gente y serás parte del círculo interno. El corazón de Naomi latía con fuerza en su pecho, tenía que actuar rápido, pero con cuidado. Esta era su oportunidad de darle la vuelta a la situación con Crowley, pero tenía que cronometrarlo perfectamente. Cerró la carpeta y miró a Crowley muerto en el ojo. Considera lo hecho. Crowley sonrió de vuelta, sus ojos brillando con satisfacción. No tenía idea de lo que venía. Naomi cambió su peso ligeramente, metió la mano en su bolsillo, por su teléfono presionó el botón para enviar la señal. 3 toques rápidos que alertarían al equipo de la CIA que esperaba afuera. Habían ensayado este momento, y Naomi sabía que ahora estaban listos, solo tenía que mantener a Crowley distraído hasta que el equipo entrara. ¿Algo más que necesites que sepa?, preguntó Naomi manteniendo su voz firme mientras volvía a deslizar el teléfono en su bolsillo. Crowley comenzó a hablar, pero antes de que pudiera decir más que unas pocas palabras, el sonido de cristales rotos llenó la habitación. La puerta del almacén se abrió de golpe, y un equipo de agentes fuertemente armados irrumpió. Sus armas allanaron, sus gritos llenaron el aire. Agentes federales, suelten sus armas ahora. La cara de Crowley se retorció en confusión y rabia cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Su mano voló a su arma, pero Naomi fue más rápida, se lanzó hacia adelante agarrando su muñeca y girándola bruscamente. El arma cayó de su mano traqueteando al suelo. Escupió Crowley, sus ojos salvajes con furia. Me tendiste una trampa. Naomi lo miró a los ojos, su expresión fría. Cometiste el error de subestimarme, Crowley, pensaste que podías controlarme, pero te equivocaste. Antes de que Crowley pudiera reaccionar, el agente lo rodeó inmovilizándolo contra el suelo mientras lo esposaban. Sus lugartenientes intentaron resistirse, pero fueron rápidamente sometidos. Naomi dio un paso atrás viendo cómo se desarrollaba el derribo. El reinado de terror de Crowley había terminado, su red sería desmantelada y finalmente se haría justicia. El agente Marshall apareció de entre las sombras, su rostro tranquilo, pero sus ojos llenos de alivio. Se acercó a Naomi asintiendo con aprobación. Buen trabajo, Brooks, dijo en voz baja. Lo lograste. Naomi exhaló lentamente la tensión. Finalmente se liberó de su cuerpo. No fue fácil. Marshall sonrió débilmente. Nunca lo es. Mientras Crowley era arrastrado todavía gritando amenazas y maldiciones, Naomi sabía que esto era más que una victoria, esto era personal. Se había enfrentado a un hombre que había tratado de despojarla de su dignidad, que había pensado que podía quebrarla, pero Naomi le había demostrado que estaba equivocado. Ella había ganado. Cuando Naomi salió del almacén y entró en el aire fresco de la noche, respiró profundamente y dejó que el peso de la misión cayera de sus hombros. La red de Crow fue desmantelada y se había hecho justicia, pero la batalla no había terminado. Todavía había otros como él escondidos en las sombras esperando su turno para atacar, pero Naomi no tenía miedo. Se había enfrentado a lo peor y había emergido más fuerte. Y ahora estaba lista para lo que viniera después. Déjame saber si deseas ayuda con más detalles o proyectos futuros.